Vamos a meditar en el libro que escribiera el profeta Jeremías. Vamos a hablar un poco del profeta Jeremías, no solo de él, sino de lo que Dios hizo con Jeremías aquí al principio. Jeremías 1:4. Vamos a leer unos pocos versículos. Dice así Jeremías 1:4, en el nombre del Señor Jesús, porque así está escrito en Colosenses 3:17, que todo lo que se haga de palabra de hecho hay que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Amén. Ya oímos la palabra de nuestro Dios. Siempre la palabra de Él es bien alentadora para cada uno de nosotros, para que podamos reflexionar en ella. Aunque aquí, ¿verdad?, estos profetas eran del antiguo, así decimos nosotros, del Antiguo Testamento, o sea, antes que Dios se manifestara, ¿verdad?, en carne. Ya el Señor, ¿verdad?, había mandado a muchos profetas, pero muchos profetas habían mandado hablarles al pueblo de Israel, que les hablaran lo que Él les mandaba que hicieran. Mire, por eso levantó, ¿verdad?, profetas, y uno de ellos es Jeremías. Este Jeremías dice aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 también dice: las palabras de Jeremías, hijo de Jeremías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín, ya la que le repartieron a Benjamín, hijo de José, dice, palabra del Señor que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año. 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 15. Mírele, profetizó bastante en los tiempos de estos reyes de Judá. Hace más mención de los reyes de Judá, porque estaba dividido el reino en esos tiempos. Entonces vemos que, ¿verdad?, que Jeremías profetizó bastante. Y una de las cosas, ¿verdad?, que aquí, si usted observa, aquí en la palabra del Señor, hay cosas, ¿verdad?, de relevancia. Todos son de relevancia, pero hay cosas que, ¿verdad?, que uno debe de comprender, que todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. No hay nada que no sea obra de Dios. ¿Por qué razón? Aquí mismo dice, ¿verdad?, que llamó al profeta Jeremías. ¿Y de qué manera lo llamó, verdad? Aquí habla las Sagradas Escrituras. Dice aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor, lo que escribió Él acerca del mismo y de lo que, ¿verdad?, el Señor le habló. Dice aquí: vino pues palabra del Señor a mí, dice Jeremías. Entonces a él le vino palabra del Señor. Aunque esto tal vez él no lo escribió cuando estaba bien jovencito, ¿verdad?, porque no tenía, ¿verdad?, Jeremías ese conocimiento, ¿verdad?, que a través de los tiempos va adquiriendo. ¿Por qué a través de los tiempos? Porque él iba aprendiendo también
también durante todos los reyes que él profetizó, pasó mucho tiempo, que profetizó 40 años o más cuando estaban, ¿verdad?, los reyes. O sea que el trabajo de Jeremías aquí, ¿verdad?, podemos decir iba a ser, porque o sea, ya lo hizo, pero así leyendo la Sagrada Escritura lo vemos como un tiempo presente que está hablando de la Jeremías, acerca, ¿verdad?, de él mismo y de las cosas que Dios le habló. Por eso dice Jeremías, y vino pues palabra del Señor a mí diciendo, ¿a quién? A él, ¿verdad?, le habló el Señor diciendo: antes que te formas en el vientre te conocí. Mire, o sea, de que, ¿verdad?, que Dios es el que, ¿verdad?, tiene un propósito para cada uno, y eso, ¿verdad?, eso no es de, ¿verdad?, de presente. Cada uno, mire, cada ser humano, Dios lo ha formado, Dios lo ha hecho. No va a decir, ¿verdad?, no, si, ¿verdad?, eso fue, ¿verdad?, por mi papá o mi mamá, ¿verdad?, si no existiera, ¿verdad? Así dice la mayoría. Si mi papá, si mi mamá no existieran, pero todo, ¿verdad?, claro, ¿verdad?, tuvieron, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, acercarse, como dice la palabra del Señor, y engendrar. Pero en sí, ¿verdad?, esas cosas suceden, ¿verdad?, siempre por parte de nuestro Dios. Si no existiéramos, bien lo hace, ¿verdad?, bien lo formó o lo hizo, siempre, ¿verdad?, lo hace con un propósito. Porque dice que hizo al justo, dice, ¿para qué hizo el justo? Para darle, ¿verdad?, mire, ese premio grande, ¿verdad?, que nos va a dar, que es la vida eterna, y tenerlos en un lugar especial. Y también hizo al malo, mire, hizo al malo el Señor. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra, que lo va a echar en el lago de fuego. Y ya lo hizo con ese propósito, lo hizo a los dos. Uno para que, ¿verdad?, sea salvo, y el otro para que sea condenado. Pero qué feo soy, ¿verdad?, como que el Señor no tuviera misericordia. Pero así es, habla el Señor, ¿verdad?, acerca de una predestinación. Mire, el Señor así habla de una predestinación. Entonces, ¿verdad?, si habla acerca de una predestinación, es porque las cosas no vienen, ¿verdad?, de hoy. Porque mire cómo dice en Romanos 8:29, solo esta partecita que aquí, ¿verdad?, la tengo escrita yo, dice: porque a los que antes conoció, antes, no está hablando, ¿verdad?, de ayer, ¿verdad?, y no está hablando aún antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra. Entonces dice, porque a los que antes conoció también también los predestinó. O sea, ¿verdad?, que ya estaban para qué iban, ¿verdad?, para qué los iba a hacer. Ya estaba, ¿verdad?, en el plan, ¿verdad?, divino de nuestro Dios. Ya estábamos también nosotros, que los iba a llamar. Mire, que los iba a llamar igual a Jeremías. Los iba a llamar siempre, ¿verdad?, el Señor, para que se cumplan muchas cosas, ¿verdad?, en nosotros. ¿Qué iba a pensar yo, verdad? Mire, ahí en el mundo que iba a predicar la palabra del Señor, nada se me venía a mi mente, nada se me venía al corazón. ¿O qué iba a pensar refiriendo los que, ¿verdad?, hemos estado en el mundo y hemos estado allá pecando? Entonces, ¿verdad?, alejados de Dios, ¿verdad?, alejados de Dios. Pero como ya estábamos predestinados de parte del Señor, y esto lo dice Jeremías, y lo dice también Pablo a los romanos, aquí donde le he leído, Romanos 8:29, aunque aquí habla de los elegidos. Entonces también aquí habla de su elegido, que es Jeremías. Voy hablando de Jeremías, pero no podemos solo hablar de él, sino que de muchos profetas, de reyes, ¿verdad?, que quién, ¿verdad?, mire, quién los conoció, ¿verdad?, antes que nacieran. El Señor. Ya él, ¿verdad?, los tenía en la mente cómo iban a ser, si iban a ser, ¿verdad?, como dicen, negritos, si iban a ser blanquitos, amarillitos, chiquitos, grandes, o iban a ser gigantes.
ya los tenía él, ¿verdad? Mire, ya los conocía desde antes del Señor. A nosotros ya los conocía también, ¿verdad? ¿Verdad? Lo voy a llamar, esta la voy a llamar. Eso no era, ¿verdad? Del Señor de hoy, que Él toma las decisiones. No, si Él ya los predestinó desde antes, ¿verdad? Los predestinó el Señor. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Es bueno que nosotros, ¿verdad? Meditemos en la palabra de nuestro Dios. O sea, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Nosotros decimos que es, ¿verdad? Predestinar. ¿Qué podemos decir, ¿verdad? De la palabra predestinar. Dice, o sea que, ¿verdad? Uno se anticipa a alguna cosa, ¿verdad? Miren, que así tiene que, ¿verdad? Hacerse. Así tiene que hacerse. En el plan divino de esto lo voy a hacer así, dijo el Señor. Y así, ¿verdad? Él no cambia, que va a decir, ¿verdad? Hoy voy a cambiar todo. No, si ya lo conoció desde antes, igual a Jeremías, porque dice, vino palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, ¿quién es el que lo forma en el vientre? Lo que le estaba diciendo al principio. ¿Verdad? Dice, no, si no hubiera sido mi papá ni mi mamá, no existiera. Esa es una verdad, no se puede contradecir. Pero ¿quién permitió, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Se acercaran unos a otros? El Señor siempre. Pero aún, ¿verdad? Que Él permitió esas cosas, no dice, ¿verdad? Que los que, ¿verdad? Miren, engendraron, ellos en sí lo formaron. No puede el hombre formar a otro. No. Según la palabra de Dios no puede formarlo, sino el que, ¿verdad? El que lo formó fue el Señor, allá en el vientre de su madre. Él le dio, ¿verdad? Forma, y Él lo hizo, como les decía, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? Grandecito, feíto, bonito, ¿verdad? Así lo hizo el Señor. No es, ¿verdad? De casualidad ni nada, porque en el Señor no existen casualidades de nada. ¿Verdad? Sí lo hizo, ¿verdad? El Señor, y allí no puede cambiar nada, ¿verdad? El hombre. Y si el hombre cambia, ¿verdad? Siempre hay defectos. Entonces, por eso dice aquí, dice, antes que te formase. O sea, antes que Él hiciera, como cuando, ¿verdad? Aquí mismo Jeremías hay una parte más adelantito que habla, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Mire, del alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Dice que Él hace vasijas. Mire, tiene su maquinita y Él hace vasijas. Yo ya he visto a los alfareros. Y Él, ¿verdad? Hace su vasijita como Él quiere. La hace chiquita, la hace grande, ¿verdad? La hace bonita, la hace frita a la vasija. La hace para un uso, la hace para otro uso. El alfarero ya va con eso, ¿verdad? Ya tiene en su mente, ¿verdad? Cómo la va a formar y todo eso. Pues así formó a Jeremías ahí en el vientre de su madre, porque el Señor le dijo a Jeremías. No es concepto de sí de Jeremías, ni es un pensamiento extraviado de nosotros, sino que es una realidad, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Mire, ha hecho todo, ha hecho la creación y los ha hecho todo porque nosotros somos creación de Dios. ¿O creen que no somos creación de Dios? ¿Cómo no? Si somos creación de Dios. ¿Por qué razón? Si dice que había hecho todas las cosas, ¿qué le faltaba al sexto día? Todo lo había hecho el Señor, pero le faltaba a alguien, ¿verdad? Para que administrara todo lo que había hecho aquí en esta tierra. Y lo que le faltaba era que hubiera un hombre. Y entonces hizo como el alfarero, otra vez sacó al alfarero, ¿verdad? Porque hizo un muñequito, como dicen, mira, hizo, dije que de la tierra, ¿verdad? Mire, del mismo polvo de la tierra dice que formó al hombre. O sea que lo estaba haciendo. Formar y le estaba haciendo y le estaba dando forma. Y esa forma que le estaba dando era la semejanza de Él, porque no lo hizo como un elefante. Miren, no lo hizo como una cabrita, sino que dice que lo hizo a semejanza de Él, lo hizo al hombre, dice. Pero no lo dejó hasta allí, sino que, ¿verdad? De ahí que le dio forma, ¿verdad? Dice que le sopló y le dio vida. Mire, le dio vida. Entonces, ¿verdad? Lo formó, ¿verdad? Jeremías allá en el vientre, pero también, ¿verdad? Lo que no puede hacer el hombre, darle vida. Puede, ¿verdad? Mire,
puede, ¿verdad?, el hombre engendrar, pero a veces, ¿verdad?, aborta, no tuvo vida. Mire, sino que, ¿verdad?, abortó. ¿Qué quiere decir? Que no tuvo vida. Porque dice, ¿verdad?, sale muerto. Pero si Dios le da vida, ¿verdad?, entonces sale bien bonito el niño, la niña, ¿verdad? Y entonces después anda, ¿verdad? Mire, va creciendo y se hace, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, adulta. Mire, ya, ¿verdad?, ya en esta vida, ¿verdad?, ya es alguien más. Mire, y todo eso es de parte de Dios. Pero es Él el que lo forma en el vientre de su madre y le da vida. Porque Él siempre, ¿verdad?, no, todos los hombres Él lo sigue haciendo. Mire qué trabajo tiene el Señor. Estar así, ¿verdad?, ser mucho, y como Él, ¿verdad?, es poderoso. Él es poderoso. Porque hubiera dicho, no le hubiera dicho así a Jeremías. Porque cuando ya, ¿verdad?, le formó a Jeremías, ¿verdad?, dice que lo llamó antes que, ¿verdad?, que lo formase en el vientre de su madre, ¿verdad?, ya lo había llamado para profeta de las naciones, dice. Mire, siempre, ¿verdad?, con un objetivo, ¿verdad?, especial a los que van a ser servidores de Él, porque hay quien no va a ser servidor de Él, y si es servidor de Él, pero para una causa diferente, como utilizó, ¿verdad?, a Faraón en los tiempos de Moisés, y hacía bastante, ¿verdad?, causas diferentes, ¿verdad?, pero que también Dios le dio vida. No hay cosa que Dios no le haya dado vida. Entonces, por eso aquí dice la palabra del Señor, antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre. O sea, ¿verdad?, que Él lo hizo, ¿verdad? Mire, Él lo formó, así vas a ser, y le puso nombre. Porque Él le conviene, el Señor, que Él le pone nombre antes. Dice, mi papá me puso nombre. No, mi mamá dijo. No, si el Señor es el que le pone en la mente que así le pone, ¿verdad?, que ese nombre le dé. Porque a Jeremías Él lo conoció desde antes, como le iba a poner un nombre diferente. No, así le habló al ángel, ¿verdad?, también a María. Y eso que tenés allí, ¿verdad?, o sea, lo que, ¿verdad?, va a ser engendrado, ¿verdad?, esta es obra del Espíritu Santo. Y si le vas a poner Jesús, claramente le dijo, le vas a poner Jesús, la manera de Dios manifestarse aquí en la tierra, ¿verdad? Y se va a llamar Jesús, y de allí no cambió, así se llamó. Pero no solo en los tiempos de Jesús, también a los reyes, ¿verdad? Él decía, ¿verdad?, van a ser uno, ¿verdad?, que se va a llamar José. En este altar, ¿verdad?, va a quemar huesos de profetas, de hombres. Y así lo hizo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, van a ser uno. Y entonces ese, ¿verdad?, va a quemar huesos, ¿verdad?, de hombres aquí en este altar, le dijo aquel profeta, ¿verdad?, que dice que, ¿verdad?, que el rey extendió la mano y se le quedó toda seca. Entonces, ¿verdad?, dio mandamiento. Miren, en ese tiempo, qué es lo que iban a hacer después. Ante el nombre de Dios, ¿verdad?, y qué es lo que iba a hacer, y cabal nació aquí, ¿verdad? Y en los tiempos de Jeremías que estaba también ese hombre. Mire todo, ¿verdad? Todo es de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué vienen estos mensajes? Porque a veces puede quejar, uno se queja y se queja, porque aún Jeremías, mire, dice que, ¿verdad?, que Jeremías se quejaba bastante, Jeremías. Mire, el profeta Jeremías se quejaba bastante, se quejaba el profeta Jeremías. Y dice aquí más adelante, mire, hablando de Jeremías, antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre. O sea, ¿quién lo formó en el vientre de la madre de Jeremías? Sí. El Señor, dice aquí, claramente dice que lo formó. Mire, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, ¿verdad?, que dijo el Señor, ¿verdad?, de esta, ¿verdad?, me voy a, ¿verdad?, aquí voy a formar en esta mujer, ¿verdad?, uno que va a ser profeta mío. Mire, que lo voy a utilizar para que hable a aquellos grandes, a los reyes, ¿verdad?, a los príncipes, y de todos lugares iba Jeremías. No era fácil el trabajo de Jeremías. Entonces, ¿verdad?, él dice aquí, ¿verdad?, que él lo formó. Antes que nacieses te santifiqué. Mire, para que, ¿verdad?, el que va a ser, ¿verdad?, santo. Mire, que va a trabajar
Pero el que no va a trabajar en la obra del Señor y en que venga, ¿verdad? Lo llamen, ¿verdad? Y pasen muchas cosas, ¿verdad? Y si antes no lo ha santificado el Señor, no va al final a obedecer, porque así está predestinado de parte del Señor. Porque miren los casos de Pablo, él dijo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque ya sabía Pablo de todo lo de estos escritos. Por eso ¿verdad? Escribió Pablo también esas cosas. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O sea que, ¿verdad? Ya en el Señor, ¿verdad? Eso no es del presente, sino que eso es de antes. O sea que nosotros, ¿verdad? Desde antes lo conoció el Señor, antes que formase todas las cosas. Porque no lo dice solamente allí, lo dice en Romanos. Porque dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Así tienen que, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Así, ¿verdad? Este lo voy a llamar, ¿verdad? Y este va a ser hijo mío. Y entonces yo, ¿verdad? Lo voy a santificar. Y mire, empieza el Señor a hablar en Romanos. Entonces dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre todos, entre muchos hermanos. Entonces, ¿verdad? Allí está ya, ¿verdad? La elección de parte del Señor. Él hizo la elección de nosotros, miren, desde antes hizo la elección, ¿verdad? Si es que nosotros debemos de estar contentos por esas cosas, porque no lo llamó, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Miren, no, en el plan divino de Él no estábamos para otras cosas malas. Miren, no estábamos para otras cosas malas, igual al faraón que lo formó, ¿verdad? Miren el vientre de su madre, si él también hizo, ¿verdad? Al malo. Él hizo al malo también, ¿verdad? Al faraón, aquel en los tiempos, hablando de los tiempos de Moisés, que fue bien malo, esclavizó, ¿verdad? A Israel allá, ¿verdad? Y no lo quería dejar ir, y conocemos la historia. Una gran dureza, y así hubieron muchos malos. Entonces, pero todos lo formó el Señor. A nosotros también lo formó el Señor, porque muchos, ¿verdad? Podía, ¿verdad? Mire, tener otra, ¿verdad? Otra mujer, pero otra mujer que fuera mala y no fuera temerosa de Dios. ¿O cree que no pudiera haber sucedido eso? Pero como Él, ¿verdad? Mire, Él, ¿verdad? Antes que lo formase, ¿verdad? También ya estábamos santificados ante Él. Ante Él ya estábamos santificados. Van a ser hijos míos, van a ser hijas mías. Entonces, ¿verdad? A su tiempo el Señor lo llama. Mire, lo llama. Y nosotros, ¿verdad? Mire, que digamos que no, ¿verdad? Que la hayamos difícil el camino del Señor, ¿verdad? Pero como Él, ¿verdad? Mire, desde antes que lo formase, ¿verdad? Lo santificó en Él, ¿verdad? Mire, Él mismo, ¿verdad? Sea, ¿verdad? En su corazón. Aunque ni habíamos nacido todavía igual a Jeremías. Entonces, ¿verdad? Mire, por eso los tiene también aquí a nosotros. Y el que, ¿verdad? Todavía le hace falta que lo vaya a, o sea, ya, ¿verdad? El que va a ser de Dios lo va a llamar de cualquier lugar, ¿verdad? Lo va a llamar el Señor, lo va a hacer que venga pues al camino del Señor. Y no va a poder, ¿verdad? Decir, no, y aunque esté afligido, ¿verdad? Como Jeremías, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que piensa el hombre? Ay, tan difícil. Si Jeremías no decía así. Más adelante aquí dice, mire, dice aquí más adelante, dice, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones desde antes. Voy a levantar se va a llamar Jeremías, y lo voy a dar a las naciones. ¿Pero para qué? Para que le fuera a profetizar a todos, unos para bien y otros para mal. Entonces, para que hablara, y como él hallaba que no era fácil, y así no pensábamos nosotros. ¿Quién pensaba que, ¿verdad? Caminar en el Señor es bien fácil? O quizás, ¿verdad? Teníamos ese concepto al principio. Yo nunca hallé que fuera fácil, pero hallé que había una salvación allí, que, ¿verdad? Que el camino era estrecho y que tenía que someterme a Él. Pero que fuera bien fácil, ¿verdad? Lo hallamos fácil, pero bajo el temor de Dios, porque el Señor los ayuda. Pero de ahí no es fácil, ¿verdad? Porque siempre tenemos que llevar la carga.
La carga que los ha sido impuesta de parte, ¿verdad?, del Señor Jesús. ¿Y cuál es la carga que ha sido impuesta por el Señor Jesús? Es bastante. Primeramente, ¿verdad?, mire, el trabajar en la obra del Señor y de allí obedecer, ¿verdad?, el Evangelio, lo que Él enseñó. Ese no es fácil también. Nada, ninguna cosa es fácil cuando lo sometemos, ¿verdad? Pero el Señor los llama y los manda como Jeremías, ¿verdad? Porque para eso, ¿verdad?, mire, lo santificó en su mente antes, ¿verdad? Para Él, ¿verdad?, cada uno de nosotros, si le somos fieles, ¿verdad?, antes, ¿verdad?, que, mire, lo formase ya, ¿verdad?, Él lo había santificado a cada uno de nosotros, o sea, lo hacía santo, pues, ¿verdad? El que, ¿verdad?, viva una vida, ¿verdad?, mire, de pecado antes, los que vivimos así, ¿verdad?, pero en Él ya éramos santificados porque Él los iba a perdonar los pecados. Mire, los iba a perdonar los pecados y teníamos que vivir esa vida que Dios iba a permitir, ¿verdad? Porque a veces entre toda la familia, ¿verdad?, solo uno obedece y los demás de la familia, nada. Entonces, pero como estamos predestinados para, ¿verdad?, para que el Señor los utilice para el trabajo de su obra, ¿verdad?, tenía que llamarlos, tenía que hacerlos el llamamiento como a Jeremías y a muchos. Entonces, para eso lo formó a nosotros. Miren qué galán, ¿verdad? Para eso lo formó, no para que seamos de los malos, porque al malo también lo formó el Señor, al malo también lo ha formado el Señor. Entonces, ¿verdad?, por eso es buena, ¿verdad?, oír la palabra de nuestro Dios, porque al oírla nosotros, ¿verdad?, los ubicamos nosotros en el caminar, ¿verdad?, del Evangelio, o sea, de la obediencia al Evangelio, a dónde estamos, ¿verdad?, a dónde estamos y para dónde vamos. Porque debemos de tener, ¿verdad?, una seguridad. Porque si, ¿verdad?, nosotros hay duda, ¿verdad?, ya, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, vamos mal. Pero bien, la palabra, ¿verdad?, es buena. Y dice más adelante, y yo dije, dice, mire, y yo dije, dice, o sea, haciendo como, ¿verdad?, admiración de aquellos que, ¿verdad?, oía de parte del Señor, estaba hablando. Mire, dice, y yo dije, Señor, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Mire, estaba bien jovencito y sentía que la carga era bien grande, ¿verdad?, lo que iba a llevar era grande. Ay, ¿verdad?, como quien dice hacer eso. Ya ha sentido eso, ¿verdad? Dicen, ¿verdad?, que si peca, ¿verdad?, de muerte, ¿verdad?, ya no tiene salvación, que tiene que ir a predicar el Evangelio. Dice, ¿verdad?, que tiene que, ¿verdad?, que ya, ¿verdad?, tiene que, ¿verdad?, aguantarnos a todos. Mire, porque mire hoy, ¿verdad?, hoy en día, ¿verdad?, ¿qué hacen los judíos? Mire, los judíos como no creen en Jesús, cualquier judío, ¿verdad?, mire, si es, ¿verdad?, a veces hasta andan la palabra andan del Nuevo Testamento, porque ellos lo leen, pero hay judíos, mire, que, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad?, ellos que anden en un lugar, anden en otro lugar, si ellos les salen gente, mire, que los quiere agredir o matar, ellos no andan pensando dos veces, todos andan armados, y aunque anda la palabra de Dios y andan armados los que andan afuera. Así andan los judíos. Entonces ellos, ¿verdad?, no tardan para defenderse y son bien expertos para todo. Imagínense, a la vez saben la Torá, el Evangelio, pero si le salen dos o tres, ¿verdad?, ellos lo que hacen es sacan la pistola, se defienden bien y que los maten. Ay, pobrecitos los hermanos, no pudieron contar nosotros, porque el Señor, ¿verdad?, lo guardó a nosotros y nos dio la fuerza para mí. Así piensan los judíos. Entonces, pero nosotros no pensamos así, ¿verdad? No pensamos de esa manera nosotros, que seamos, ¿verdad?, mire, de una manera que los querramos defender de esa manera igual a ellos. Y el Evangelio es bien diferente, ¿verdad? Por eso, ¿por qué les traigo yo esto? Porque dice aquí Jeremías que cuando iba a comenzar, ¿verdad?, a trabajar,
¿verdad? Le dijo, te he puesto por naciones, ¿verdad? Reyes, y le empezó a hablar, ay, Señor, le dijo, ¿verdad? Lo mismo hace nosotros, y, ay, Señor, que el Evangelio no es fácil, dice, ¿verdad? El Evangelio no es. Y más que oiga que, ¿verdad? Que tiene que, ¿verdad? Mire, solo aguantar y aguantar y aguantar, Señor. Dice, si yo estoy acostumbrado a pelearme, Señor, ¿verdad? A defenderme. La hermana que, ¿verdad? Que si allá, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? Yo no me dejaba, ¿verdad? Yo sacaba el cuchillo, agarraba un corvo, palo, lo que sea, y yo me defendía. Pero aquí dice que, ¿verdad? Que debo de poner otra mejilla, Señor. Yo eso no puedo, Señor. Ay, Señor, obedecer, porque todos así piensan. Y así piensan los judíos. Entonces, ni voy a ir a predicar todavía, ¿verdad? Todas estas cosas, dice, ¿verdad? Ay, dice, se decepciona, hay una decepción que hay. No, si debe de haber, ¿verdad? Según el propósito que los ha llamado el Señor, tenemos que someterlos, aunque no queramos, porque el Señor nos va a dar un pago y no nos va a dar una casa, ya lo dio, ni nos va a dar un terreno, porque es posible que tenga 2 o 3, o un carro estemos esperando, ¿verdad? Porque ya muchos hermanos tienen también, se los ha dado el Señor, sino que está esperando, ¿verdad? Miren, allá estar en los nuevos cielos y la tierra nueva. Entonces, por eso, ¿verdad? Miren, todo eso tenemos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Con el llamamiento del Señor, ¿verdad? Si Él lo santificó antes, ¿verdad? Miren, los vamos a sentir contentos de lo que nosotros, ¿verdad? Vamos enfrentando a través del camino del Señor, porque sabemos claramente que para eso lo llamó el Señor, no para otra cosa. Tenemos, ¿verdad? Estamos sometidos, ya tenemos que seguir hasta el final, porque no era poco el camino de verdad que iba a recorrer Jeremías, porque dice más adelante, y yo dice, ay, Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño, y así es cuando uno comienza, ¿verdad? Un niño no tiene valor, en que sea joven, ¿verdad? No tiene valor para comenzar. Y no tiene de la experiencia. La experiencia se va adquiriendo. Mire, nosotros lo llamó el Señor, ¿verdad? Algo joven, va a decir yo así, ¿verdad? Porque no lo llamó bien jovencito. A mí no me llamó de una edad de 20 años, sino ya de 28 años, imagínate. ¿Verdad? Ya mucho tiempo había pasado, pero en ese tiempo me llamó el Señor. Y a mi esposa 5 años antes. Entonces, ¿verdad? Lo llamó el Señor. Ese tiempito, ¿verdad? Que lo llamó el Señor, todavía estábamos jóvenes, ¿verdad? Nos consentimos jóvenes. Conocíamos del camino del Señor, ¿verdad? Yo no conocía nada. Pero ya al comenzar y oír los hermanos, mire, ya, ¿verdad? Se pone uno a de que la mente se le da vuelta, ¿verdad? Que mire, ya que tiene que trabajar en un cargo, tiene que trabajar en otro, y así va caminando el tiempo y va adquiriendo, ¿verdad? Experiencia, pero no tiene que dejar, ¿verdad? de seguir adelante. No tiene que retroceder por nada, pero eso es lo que siente bien difícil, y por eso muchos no quieren seguir el Evangelio. Por eso muchos no quieren caminar, pero sí, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Mire, desde antes, ¿verdad? Desde antes, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Mire, que Él dice, ¿verdad? Dice aquí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Entonces, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a levantar a uno de esta manera, ¿verdad? Para que haga, ¿verdad? La obra del Señor esto, para que trabaje en esto. Y eso, si ya no fue elegido de parte del Señor, no va a cambiar nada los planes del Señor, no cambia los planes. Uno siente que cuando está trabajando por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, cree, ¿verdad? Mire, que quizás, ¿verdad? Estas cosas no deberían de ser así, ¿verdad? De otra manera deberían de hacer. No, si ya está, ¿verdad? Que así tenía que suceder. Por eso, ¿verdad? Es buena la palabra de nuestro Dios, porque es para que sigamos adelante. No es para que, ¿verdad? Nosotros vamos a retroceder por todo lo que hemos pasado de experiencia.
experiencias, ¿verdad?, difíciles como las que estamos hoy actual y las que nos van a venir, ¿verdad? Por las que nos van a venir, porque al final de cada uno, ¿verdad?, si yo relato todo lo que le pasó a Jeremías, no fue cosa fácil. Jeremías se quejaba, Señor, ¿verdad?, tanto que proteges a los impíos y nunca les hace juicio, Señor. A la mayoría de profetas hacían eso, de esa lamentación. Señor, ¿verdad?, que sufro, yo quizás ya no voy a ir, ¿verdad?, ya a hablarles a esos hombres que tanto que me rechazan, solo piensan en matarme, Señor. Y como esa era la sentencia de los profetas, ¿verdad?, solo querían matarme, y al final así hicieron. Igual, ¿verdad?, los apóstoles, solo sentenciando, y al final hicieron lo que hizo, ¿verdad?, lo que pensaban. Entonces, pero no retrocedieron. Ese es lo mejor, porque el Señor los llamó para que hicieran aquello, ¿verdad?, y lo hicieron. Miren, y lo hicieron. A la vez que sufrieron, ¿verdad?, también, ¿verdad?, ellos veían la mano de Dios. No podían retroceder. Dice que Jeremías quería retroceder, pero había algo dentro de sí que, ¿verdad?, que era un fuego que no lo dejaba, y que ese fuego, ¿verdad?, ese era el poder de Dios, que eso lo hacía Jeremías, ¿verdad?, que decía, no, tengo que ir. Y esa es una verdad, ¿verdad? A veces que lo llega flaqueza, ¿quién no le va a llegar flaqueza? ¿Quién va a decir que es fuerte, que nunca debilitado? ¿Cómo no? Muchas veces, no una vez, sino bastantes veces. Entonces, pero hay algo adentro que nos hace también a nosotros, no debemos seguir adelante. Y ese que lo dice así es el Espíritu, el poder de Dios que está en uno, que lo hace seguir adelante, porque también ve las maravillas de Dios. Ellos veían las maravillas de Dios. Entonces, ¿verdad?, el que lo formó no es otro, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, Jesús ha formado a cada uno, mire, a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Los salmistas escribían lo mismo. Ya oído, cantamos el Salmo 100. ¿Cómo dice parte del Salmo 100? Mire, aquí tengo un partecita del Salmo, ¿verdad?, 100. Dice así, mire, Salmo 100 de 1 al 3. Dice: cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Mire, serví al Señor con alegría y venía ante su presencia con regocijo. Pero ¿por qué debemos de hacer eso? Porque Él antes lo santificó a nosotros, lo que íbamos a ser, ¿verdad?, mire, ovejitas de su prado. Ya el Señor nos había santificado y lo hizo después del llamamiento. Y porque Él lo formó para eso, lo formó, lo sopló aquí, mire, lo dio vida para un propósito, pero buenísimo. Y dice, mire, reconocer que el Señor es Dios, primeramente. Y después dice, Él lo hizo y no a nosotros mismos. Mire, como un muñequito, como que hace un muñequito, dice aquí, ¿verdad? Él lo hizo y no a nosotros mismos. Mire, pero nosotros, ¿verdad?, sin Dios, dice, no, si no hubiera sido mi mamá, mi papá, no estuviéramos aquí. Es verdad, no puede contradecirlo, pero Dios permitió así, y después el Señor lo formó. Él lo hizo y no a nosotros mismos, y allí ya no era uno nomás que decía, ya era una gran congregación cantándole a Dios, ¿verdad? El salmista oía, ¿verdad?, todas esas crías. El salmista, ¿verdad?, él escribió estas cosas, ¿verdad?, porque vio la mano de Dios y le cantaba con gozo, con alegría. Mire, porque él decía, el salmista, ¿verdad?, Él lo hizo y no a nosotros mismos. Él le dio forma igual, ¿verdad? Mire como, ¿verdad?, el alfarero. Él hizo todo, como que es un montón de muñequitos, mire, todo. Lo único que nos sopló y nos dio vida. Y en el vientre, ¿verdad?, de nuestra madre, aunque, ¿verdad?, tal vez nuestras madres fueron rezadoras, les ponían un montón de candelitas a todos los hijos, porque no son santos, ¿verdad? Ellos les dicen santos. Hubo un montón, ¿verdad?, de candelitas, y, ¿verdad?, le rezaban a uno, le rezaban a otro, le rezaban a otro,
pero había una gran idolatría, pero allí lo hizo nosotros, en ese ¿verdad? Vientre, allí lo formó el Señor y sopló con un objetivo ¿verdad? De que le sirvamos a los demás y prediquemos la palabra de Él. Mire, lleguemos a un final, mire, feliz para poder heredar la vida eterna. Él lo hizo. Yo me admiro, ¿verdad? Yo me admiro porque, ¿verdad? Que los padres, ¿verdad? Me conocieron, una vez conocí, ¿verdad? Llegué donde mi papá, mire, llegué ya, él estaba ya de edad, ya de lo último, y algo le hablé de la palabra de Dios y me dijo, ay, hijo, me dijo, te has profundizado en la palabra de Dios y está bueno. Es lo único que él me dijo, así está bueno, hijo. Y él era bien drástico, ¿verdad? No era, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Que era respetativo, pero ante los padres ¿verdad? No le faltaba el corro ni nada, ni le tenían miedo, decían, ni a la muerte, porque eran hombres, ¿verdad? Bien, como dicen, ¿verdad? Bien macheteros, o quizás, ¿verdad? Como dicen, bien bruscos, o a ver, pero siempre respetativos, ¿verdad? Ellos ya eran así, ¿verdad? De esa manera, pero miren, reconocían, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero yo lo que les quiero decir, que uno engendra, ¿verdad? Y el otro idólatra. Miren, rezándole a todos los muñequitos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Que están en todas, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Miren, allí pidiéndole por los que se mueren. Miren, van allí a pedirle, ¿verdad? Que lo saque del purgatorio y todo, y así se muere. Y en ese, ¿verdad? En ese cuerpo así idólatra lo forma el Señor a uno y lo trae, cree que no es, ¿verdad? En que sea de aquí me voy a tomar uno, dice, ¿verdad? Para mi obra, y eso no era de hoy, sino de lejos, y así varios de nosotros. Yo puse el ejemplo mío, ¿verdad? Pero de ahí entre varios así están. Nadie de la familia, solo uno, tal vez dos, y a veces nadie. Mire, no lo llamó, no, o sea que el Señor, ¿verdad? Mire, no los predestinó para esas cosas, sino para uno los predestinó para que vayan a rezar. Mire, otros para que sean políticos, otros para que sean, ¿verdad? Gobernantes, otros diputados. Ya para eso lo hizo el Señor. Mire, para eso. Y dice, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Y lo formó allá en el vientre, ¿verdad? De la madre de cada uno como él quiso. Lo hizo bonito, feíto, chiquito, grandecito, ¿verdad? Lo hizo como él quiere. Nadie le puede reclamar, uno no le puede reclamar al Señor. Así diría siempre el Señor por medio de Jeremías. Que cómo le va a decir, ¿verdad? Al que lo formó, ¿verdad? ¿Y por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué, verdad, me hiciste de este temperamento? ¿Por qué, verdad, me hiciste yo no me comportar así, Señor? ¿Verdad? Me hubieras hecho de otra manera, me has hecho, ¿verdad? Bien, de una manera, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? A la vez, ¿verdad? Como de una manera, de un comportamiento, ¿verdad? Mire, que no es agradable en la sociedad. Entonces, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que ni en la sociedad le agradan ni lo quieren. Pero así lo hizo el Señor, ¿verdad? Así lo hizo. Entonces, ¿quién le va a reclamar a Dios porque así lo hizo? Pero esto como lo formó, ¿verdad? Mire, aquí dice, reconocer que el Señor es Dios. Él lo hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para eso lo escogió. Entonces a nosotros lo escogió para ser, ¿verdad? Ovejitas de su prado, juntamente con el pueblo de Israel. ¿Qué más privilegios tenemos? Más, ¿verdad? ¿Qué más privilegios de parte de nuestro Dios? Porque no vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Con el Señor que lo llamó, ¿verdad? Mire, nuestro Dios con ese propósito grande, porque por eso debemos de darle, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios, porque si no fuera así, mire, si no fuera así, estuviéramos en otro lugar. Y yo veo aquí otra parte de que habla, ¿verdad? Mire, David claramente también dice que el Señor lo formó. Así dice David también, y él lo explica más profundo. Mire, aquí una partecita de Salmo 39, 13. Mire, hay unos versículos. Dice David así:
porque tú formaste mis entrañas. Así dice, tú formaste mis entrañas. O sea, ¿qué quiere decir David? Que le hizo un órgano adentro, le hizo, ¿verdad? Poco a poco le fue haciendo el corazón, le hizo, ¿verdad? Las entrañas, eso es algo interno, algo, ¿verdad? Profundo, algo que no se puede, ¿verdad? Ver así. Solo lo ven hoy, ¿verdad? La ciencia, pero antes no, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Todo eso en las entrañas, algo, ¿verdad? Profundo, algo escondido. A eso estaba refiriendo, ¿verdad? David. Ni dice, mire, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Otro, mire, que él mismo dice que lo hizo en el vientre de su madre. Entonces no hay duda de que a todos los ha hecho el Señor allí en el vientre de nuestra madre. Él lo hizo. Por eso traía yo a memoria, ¿verdad? Que a los padres se hayan comportado de un modo u otro. Así lo voy a hacer, ¿verdad? Ahí lo voy a formar para este propósito. Mire, bueno, que, ¿verdad? Que de allí, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Lo voy a hacer, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Porque antes lo santifiqué, porque a David también lo santificó antes. David reconocía lo que decía Jeremías también. Entonces nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? También, ¿verdad? La grandeza de Dios, pues, hacerlo el Señor, ¿verdad? Porque si el Señor, ¿verdad? No lo formara allí en el vientre de la madre y entonces no diera el soplo por ahí, ni siente que ahora lo sopla el Señor también, como sopló en María, porque dice, ¿verdad? Que también María sí sucedió, ¿verdad? No fue allí ni obra fue del hombre de que se acercara ni nada, él mismo se manifestó en María. Entonces, para, manifestarse a la humanidad, entonces, mire qué bueno el Señor, y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, allí lo hizo a David. ¿Verdad? Los predestinó, ¿verdad? Lo santificó antes, estaba en la mente del Señor, ¿verdad? Lo voy a hacer de esta manera, en tal tiempo, y va a llegar a ser, ¿verdad? Rey conforme a mi corazón. Mire, y al otro, ¿verdad? Que fue antes de él, ¿verdad? Mire, ese también lo formó en el vientre de su madre, como fue Saúl, pero con otro propósito diferente que David, aunque fue rey siempre. Pero había otras cosas que eran diferentes en Saúl. Así también entre todos es diferente, ¿verdad? La manera, o sea, el propósito de Dios para cada uno es bien diferente, ¿verdad? Pero que debemos de tener en mente que el Señor, ¿verdad? Lo formó, a todos los ha formado, ¿verdad? En el vientre de nuestras madres, como quiera que hayan sido, una santificada, otra idólatra, otra como sea, pero ahí lo formó el Señor. Así dice David, así dice David, así dice Jeremías. Mire, y dice: te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Te alabaré porque formidables, dice, mire, te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Las obras, ¿verdad? De Dios son maravillosas. Quiere decir, ¿verdad? Que aún él no podía explicar de la profundidad todas estas cosas, David, ni nosotros también, porque si nosotros los remontamos a un pasado, ¿verdad? Sentimos que nos avergonzamos ante Dios, ¿verdad? Muchos nos avergonzamos ante Dios por nuestra mala manera de vivir que fue antes, ¿verdad? Que nos da vergüenza como fuimos. Mira, ante los ojos de Dios. Entonces, pero que como lo hizo con un propósito, mire, lo formó en el vientre, ¿verdad? De nuestras madres, allí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenía que suceder conforme la voluntad de Dios y no conforme nosotros queremos, pues, ¿verdad? O que diga, ¿verdad? Hoy, hasta hoy, ¿verdad? Lo llama el Señor. Dice, no, si Él sabe el tiempo que lo va a llamar, no se va a pasar ni más ni menos el tiempo. Bien, lo tiene el Señor. Como la vida la tiene también bien cabal, ¿verdad? El tiempo. Le agarre la enfermedad que le quiera llegar, ¿verdad? Mire que le hice boqueando, ¿verdad?
no pueda caminar, otro día camina, ¿verdad? Y así está, ¿verdad? Pero el tiempo Dios, ¿verdad? Sabe. Ve, dicen, ¿verdad? Uno, ¿verdad? No se muere y está así. Mejor fulano se murió que estaba así, dice, de repente se murió. Y ya ves allí, sigue ese o esa, dice, ¿verdad? Hablando de las personas, ¿verdad? Ay, está todavía, dice. Y no el que lo formó, ¿verdad? También sabe el tiempo, ¿verdad? De vida de él. Así es, así. De ahí, ¿verdad? En que quiera otro, ya se hubiera muerto mejor, ¿verdad? Y como Él nos los ha dado vida y los ha formado en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? El que lo formó también le quita la vida, pues, ¿verdad? Como le dijo aquel rey Ezequías, ¿verdad? Ya tus días ya llegaron, ¿verdad? Ezequías, ¿verdad? Arregla tu casa que vas a morir, ¿verdad? Entonces él sabe bien cabal la fechita también. Lo formó, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Este va a ser rey de Israel, ¿verdad? Va a ser rey. Pero también le determinó el tiempito. Pero como también, ¿verdad? En el plan de él, ¿verdad? Estaba que le iba a dar otro día, entonces, ¿verdad? No porque él, ¿verdad? Fuera en verdad bueno, no, ya estaba también todos esos pasitos que le iban a dar, esos casos que le iba a suceder. Le dio, ¿verdad? Que a verdad le pidió a Dios otros 15 años nomás, ¿verdad? Es que le faltaban todavía. Como aquí nadie puede añadir un podito más a nuestra estatura, no está refiriendo que se va a ser más alto después, sino la estatura quiere decir el tiempo de vida, que la puede alargar un poquito de ser, pero no es que la alargue, sino él ya sabe de que, ¿verdad? Que todas esas cosas tienen que acontecer. ¿Por qué les digo, ¿verdad? De esa manera? Aquí mismo lo dice David. Mire, dice aquí mismo: te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Formidables maravillas son tus obras. Grandiosas las obras de Dios. Y hablando él, ¿verdad? De que lo formó en el vientre de su madre. Es la maravilla más grande que era para David. Y es la maravilla más grande para cada uno de nosotros. Porque si Él no hubiera querido, nadie existiéramos de nosotros. Nadie estuviera aquí, ¿verdad? Nadie viviéramos extintidos ni supiéramos que había cielo, que había tierra, que había todo. Nada hubiéramos, nada. Pero como Dios le plació de esa manera darnos vida, vemos la creación, vemos, ¿verdad? Un montón de cosas. Vemos la ciencia, cómo se ha aumentado la tecnología. Mire, y a nosotros la estamos viendo hoy al final. Mire, porque Dios nos ha permitido también ver esas cosas. Pues no porque si Él, ¿verdad? No nos hubiera dado vida, no viéramos nada, ¿verdad? Viviéramos como no hubiéramos existido. Pero como es de parte del Señor, vemos las maravillas del Señor. Mire, las obras de Dios las vemos. ¿Cómo no le vamos a cantar alabanza a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Qué más queremos nosotros? Estamos, ¿verdad? En el Señor, nosotros estamos, ¿verdad? Contentos, pues, porque los ha tomado en cuenta, ¿verdad? Mire, desde antes, ¿verdad? Los había santificado, los había predestinado para que fuéramos hijos de Él. Por eso lo formó en el vientre de nuestras madres, aunque muchos lo formó también, porque le digo yo, bueno, del vientre, ¿verdad? Hubieron más hijos, como no hubieron más, pero no obedecieron, ¿sí? No obedecieron. Entre todos, ¿verdad? Hay bastantes, ¿verdad? Que en el mismo, allí mismo nacieron, ¿verdad? Fue formado, Dios lo formó en el mismo vientre, pero no todos obedecen a Dios. Pero como no estaban santificados antes, miren, no los vi elegidos para todas esas cosas el Señor, no obedecieron. Pero quedaría aquí bien bonito. Mire, dice aquí, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Hablando cuando se empezaba, ¿verdad? Mire, el embrión. Mire, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No que estaba, ¿verdad? Profundo en la tierra. Estaba hablando del vientre, ¿verdad? De la madre de David. Mire, dice aquí la palabra del Señor, no fue encubierto de ti mi cuerpo,
lo vio bien cuando, ¿verdad? Desde que, ¿verdad? Mire, comenzó, ¿verdad? Cuando fue engendrado, de ahí comenzó. Vio el embrión. O sea, ¿cuál es el embrión? Es desde que, ¿verdad? Que, mire, desde que, ¿verdad? El hombre y la mujer se acercan y quedan, y ya dice, ¿verdad? Quedó en sí. Entonces el embrión, cuando ya, ¿verdad? Mire, ya, ¿verdad? Empieza como dicen, ya formarse al principio, ese es el embrión. Los más 3 meses todavía está chiquitito, mire, y allí va creciendo. Para Dios, ¿verdad? No estaba oculto esas cosas. Mire, David decía, ¿verdad? El Señor, el que va, lo voy a poner por rey, y allí estaba, ¿verdad? Bien, empezándose a formar bien chiquito. Mire, así es todos nosotros, es para esto, dice, ¿verdad? Y va creciendo, y mire, y es lo que decía, mire, David no fue encubierto de sí mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y lo formó el Señor, ¿verdad? Y entretejido en lo más profundo de la tierra, el estomaguito de la mamá. Mire, el embrión vieron tus ojos, desde que, ¿verdad? Ya concibió, mire, la mujer o la esposa, ya, ¿verdad? Empieza una nueva vida allí. Ese es el embrión que no se ve todavía bien, hoy la tecnología es tremenda, ¿verdad? Pero en los tiempos de David no se veía, sino que ya cuando va creciendo, ya va viendo ya más grande, y todo eso se mueve, y entre más llegan los 9 meses, peor. Entonces, ¿verdad? Ya me mueve igual como tenía cuando, ¿verdad? Quedó encinta Rebeca, ¿verdad? Que dice que no podía tener hijos Rebeca, no podía tener. ¿Qué le aconteció? Dice que, ¿verdad? Quizás dijo a orarle, Señor, ¿verdad? Ya habían pasado como 20, no sé cuántos años, y nada podía tener, y se estaban haciendo viejitos, y se había acompañado a la edad de 40 años, ya viejitos también, y no podía tener hijos. Y lo oyó el Señor y concibió. Mire, concibió Rebeca. Y Rebeca fue a pedir y dice, ¿verdad? 2 naciones hay en tu vientre. ¿Quién le dijo eso y no lo había formado? Voy a formar 2, ¿verdad? Voy a formar uno, ya tenía en la mente eso desde antes, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Mire. O sea, no dice el mayor servirá al menor, si así, ¿verdad? O sea, el primogénito iba a servir, ¿verdad? Al que no era primogénito. Porque Jacobo nació de segunda, que iba agarradito, ¿verdad? Del pie de Esaú. El primogénito era Esaú. Pero ¿quién le dijo todas esas cosas? El que lo formó en el vientre. Voy a formar 2, ¿verdad? 2 de un solo. Y en un solo día también, ¿verdad? No lo vas a tener. Hasta le había profetizado, mira, el Señor, ¿verdad? Cuando ya se iban a ir, ¿verdad? Entonces, como esas cosas tenían que suceder, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? El primogénito, él no quiso la progenitura. Todo, ¿verdad? Mire, ya estaba, ¿verdad? Que ¿verdad? El que era, ¿verdad? Primero le iba a servir al segundo. Le iba a servir al segundo. Ya estaba, ¿verdad? Ya estaba de parte del Señor. A quién iba ya había santificado y a quién no era santificado. Y el que era santificado, ¿quién era? Jacobo entre los 2. Porque él recibió, ¿verdad? Las bendiciones. Mire, la primogenitura se la vendió. Y también la bendición, ¿verdad? La recibió, como al venderle a la primogenitura, tenía que recibir la bendición también de su padre. Entonces todo esto venía de ellos, o de la mamá, o del papá. No, si ya estaba en el, ¿verdad? Y el Señor, que esas cosas tenían que hacer, porque allí formó, ¿verdad? Mire, allí formó a Jacob, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Formó a Esaú. Y entonces allí adentro, ¿verdad? Los que adentro allí del vientre estaban peleando los 2. Mire, ya estaban peleando los 2. Dentro del vientre, bien peleonero, como dice uno, mire.
peleonero, ya peleando quizás, ¿verdad? Mire, peleando los bienes los dos, allí en el vientre de tu madre. Y bien, ¿verdad? Enojada Rebeca. Y entonces dice, ¿verdad? Mire que el Señor, ¿verdad? Les habló todavía el Señor, ¿verdad? En un mismo día, ¿verdad? Los dos van a, ¿verdad? Ya no van a estar contigo, ¿verdad? Todo se cumplió así. Mire, todo lo que, ¿verdad? En el plan divino del Señor está, no le pasa nada. Nada. El que, ¿verdad? Lo va a llamar para una salvación, lo va a llamar donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Donde quiera que se encuentre, lo va a llamar. El que la familia toda sea idólatra, el que es del Señor lo va a llamar. Porque ese, ¿verdad? Mire, ese, como dice aquí Jeremías, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre te conocí, ya lo conocía el Señor desde antes. Y lo santificó también, ¿verdad? Si es que ese no se va a quedar ahí entre la familia allí, ¿verdad? Pagana, no se va a quedar, lo va a llamar. Y entre todos, así entre varias familias, va llamándolos de él. De varias congregaciones va llamándolos de él también. A la verdadera, mire, iglesia de él. A la verdadera enseñanza de él. Así los va llamando y sacando, pero eso no es de hoy. ¿Verdad? Eso es como dije que antes que te formaste en el vientre, te conocí, ya los conocía el Señor. Mire, ya los conocía, ¿verdad? Mire, ya conocía, ¿verdad? A Esaú y a Jacob, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? Uno iba a recibir, ¿verdad? La primogenitura iba a ser, ¿verdad? Mire, no iba a ser del primero, sino que del segundo. Y ya lo había dicho, ¿verdad? El mayor servirá al menor. ¿Y quién iba a cambiar esas cosas? Nada puede cambiarse, ¿verdad? Nada. Porque ya así, ¿verdad? Los predestinó el Señor y no hay cambios de nada. Mire, no hay cambios de nada. Por eso nosotros debemos de darle gracias, ¿verdad? A nuestro Dios. Porque nuestro Dios es grande en misericordia. Mire, ya me pasé el tiempo, yo estaba viendo que todavía me faltaba. Aquella aguja veía yo que como que le faltaba bastante. Si la hubiera visto así, hoy la veo, ya me pasé demasiado. Yo no sé pasar. Mira hasta dónde. La veía que cabal le faltaban como 20, ya me falta bastante, decía yo, que ya me había pasado. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? La palabra del Señor es buena. ¿Por qué no vamos a estar nosotros agradecidos si somos predestinados para que Dios nos dé la salvación? ¿Quién más queremos nosotros? Sí, ¿verdad? Si ya el Señor para eso los escogió, no para que los quedemos como malos, ¿verdad? Y los vaya a echar al lago de fuego. Porque el malo para eso lo hizo, dice, para que echarlo al lago de fuego, pero a nosotros para darnos la salvación. Es que Dios les bendiga.